Bien, vamos a comenzar con la unidad número 3, que como ya le había comentado anteriormente, tiene que ver con la teoría de conjuntos. Así que vamos a comenzar definiendo lo que es un conjunto. Me dice que un conjunto es una colección de objetos y a cada uno de estos objetos se llama o los llamamos elementos de ese conjunto. Un conjunto puede darse enumerando todos y cada uno de los elementos que lo forman, es decir, que yo puedo describir cuáles son los elementos que pertenecen a ese conjunto o lo que conforman ese conjunto, o bien también lo puedo expresar en forma general, que ya vamos a ver cómo se hace, pero tenemos que tener en cuenta estas dos formas de representar un conjunto, que sería en forma explícita mediante sus elementos, es decir, indicando cada uno de los elementos, o bien en forma general o en forma simbólica. También vamos a introducir la noción del conjunto vacío, que no es otra cosa. Si nosotros podemos hacer una comparación con los números reales, podemos decir que en los números reales tenemos el 0, ¿sí? Que no nos representa ningún valor. En este conjunto general que estamos viendo nosotros ahora, lo podemos considerar a este conjunto vacío como un 0, ¿sí? Que no está contenido ningún elemento, y lo podríamos ver, como les dije recién, como el 0 de los números reales. Fíjense además que tenemos que representarlo a ese conjunto vacío mediante este símbolo, así que vayan teniendo en cuenta porque lo vamos a utilizar y mucho. ¿Sí? Como dice acá, que es en este conjunto surge la necesidad justamente de definir un conjunto vacío para indicar cuando lleguemos al caso en el que ya no tengamos elemento en el conjunto y estamos frente a un conjunto vacío. ¿Sí? Es más, también para poder trabajar con ciertas propiedades de los conjuntos, vamos a necesitar en algún momento utilizar esta representación de los conjuntos, ¿sí? El conjunto vacío. Bueno, vamos a comenzar también con qué es lo que significa o qué me dice cuando escucho yo la relación de pertenencia de un conjunto. Fíjense que me dice que un elemento pertenece a un conjunto cuando es de él, ¿sí? Es decir, que nosotros acá vamos a tomar la noción de un elemento primero y luego lo vamos a comparar con un conjunto, es decir, que vamos a tener por un lado un elemento y por otro lado un conjunto, y eso vamos a tener bien en cuenta porque se presta muchas veces para confusión, como vamos a ver más adelante. Entonces, el concepto de pertenencia tiene que ver la relación que existe entre un elemento y un conjunto, ¿sí? Por ejemplo, no puede haber pertenencia entre un conjunto y otro conjunto. Ya vamos a ver más adelante que para eso se utiliza otro concepto, otro símbolo inclusive, que es el concepto de inclusión. Pero bueno, no me quiero adelantar mucho. Por ahora, ténganlo presente que cuando hablamos de relación de pertenencia estamos trabajando con un elemento y un conjunto. En este caso, fíjense que, por ejemplo, acá también les dije, lo había salteado esta parte, que los conjuntos nosotros los vamos a denotar con letras mayúsculas y a los elementos con letras minúsculas, ¿sí? Como pueden observar acá, aquí tengo las letras B y C que representan un conjunto, mientras que las letras A y B y C minúsculas representan a los elementos que pertenecen a ese conjunto, en este caso al conjunto A. Entonces lo vamos a denotar de esta manera. El conjunto A es igual a los elementos A, B, C, y con estos puntitos yo digo que tiene más elementos y lo voy a encerrar entre llaves, ¿sí? Vamos ya viendo cómo nosotros vamos a escribir o cómo lo vamos a denotar a un conjunto, y a la hora de indicar si pertenece uno de estos elementos, si pertenece o no al conjunto, vamos a utilizar este símbolo de pertenencia que inclusive ustedes ya seguramente lo vieron en algún momento en la primaria. ¿Sí? Hasta aquí creo que no hay nada nuevo, es como retomar algunos conceptos que ya vimos en la primaria,
para poder luego avanzar y comenzar ya con otra teoría. Bueno, entonces fíjense que aquí en este caso me dice que el elemento P no pertenece al conjunto A, y aquí estoy indicando que A pertenece al conjunto A, ¿sí? Este elemento pertenece y este otro elemento no pertenece, ¿sí? Volviendo a este ejemplo, fíjense, P como no aparece por acá, yo al escribir de esta forma estoy diciendo que no pertenece al conjunto A. Bueno, aquí con un ejemplo está más claro. Fíjense que aquí ya está denotado, delimitado bien el conjunto E, que va desde el elemento 1 hasta el elemento 6. Por lo tanto, el elemento 7 no pertenece al conjunto E. Y además tenemos el conjunto de los números naturales, que también lo podemos ver como un conjunto, que como ustedes ya saben y vimos en la primera unidad, que son todos aquellos números enteros comprendidos entre el 1 e infinito, pero que son números enteros, ¿sí? Incluido el 0 también. Entonces, los números naturales es un conjunto de los números enteros, ¿sí? Aquí está denotado. Por lo tanto, el número 10 pertenece al conjunto de los números naturales, pero el 3,2 no, porque ya dijimos que son solamente los números enteros. Bueno, de manera, fíjense, inconcreta me dice, es decir, que yo puedo también denotar o definir un conjunto de esta forma, ¿sí? Fíjense que dice un conjunto de objetos que una persona lleva en una bolsa, ¿sí? Eso también sería un conjunto, pero que no está de forma concreta, no está explícito cada uno de los elementos, sino que directamente lo voy a indicar como en forma de texto cuál sería o cómo estaría conformado cierto conjunto, ¿sí? Fíjense que acá también habla sobre, mediante un texto, de que el conjunto de las personas que trabajan en un edificio, ¿sí? Eso también lo podemos considerar como un conjunto, pero que no está en forma explícita, no está detallado, pero también es un conjunto. Bien, aquí seguimos con más ejemplos. Fíjense que esto también ya lo vimos en la unidad 1, que la letra Z, Q y R representa justamente los números enteros, los números racionales y los números reales. Bueno, acá aparece ya otra expresión en la cual, fíjense que me aparece el conjunto de los números reales, en donde yo voy a restar o voy a quitar un conjunto que está conformado por el elemento menos 2 y el elemento 3. De esta forma ya estoy delimitando cuáles serían los elementos de un cierto conjunto, ¿sí? Acá son los reales menos estos dos elementos. También lo puedo expresar de esta forma, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta, que es otra manera de expresar, ¿sí? Cuando yo quiero indicar cierto conjunto, lo puedo escribir también de esta manera. Por ejemplo, puedo decir el conjunto ya en forma textual, puedo decir que el conjunto que está en un curso, por ejemplo, el conjunto de alumnos, serían todos los elementos que están dentro de un curso menos el profesor, por ejemplo, ¿sí? Eso sería otra forma, un ejemplo de lo que está ocurriendo acá, que también lo podemos, si es válido, escribirlo de esa manera. Bueno, ya comenzamos entonces también a introducir el concepto de subconjuntos, que ya nos podemos dar cuenta que un subconjunto es un conjunto que está dentro de un conjunto más grande, ¿sí? Como acá me dice mediante este juego de palabras, un subconjunto de A es cualquier conjunto formado por cualquier número de elementos de A. Entre los subconjuntos de A se incluyen el conjunto vacío y el mismo A, ¿sí? Esto también es importante tenerlo en cuenta, que por eso que al principio hablábamos del conjunto vacío que necesitamos para poder determinar ciertas propiedades, como ya nos está apareciendo en este caso. Fíjense que para hablar de los subconjuntos podemos ya tener de antemano la idea de que un conjunto va a tener como subconjunto al conjunto vacío y al mismo conjunto del que estemos hablando, ¿sí? Es decir, si vamos a un ejemplo, yo tengo el conjunto 1, 2 y 3, son los elementos de este conjunto que le vamos a llamar, qué sé yo, A.
Entonces, un subconjunto de A puede ser el vacío, que eso siempre va a ocurrir para todo conjunto, ¿sí? Va a tener conjunto vacío, y como subconjunto también el mismo A, ¿sí? Porque podemos tener la idea de que A, un subconjunto de A, puede ser, que no lo vamos a llamar A, lo vamos a llamar B. Acá, por ejemplo, yo digo que B es un subconjunto de A porque tiene alguno de sus elementos, por ejemplo, el 2. ¿Sí? Fíjense que B es un subconjunto de A porque ese elemento está contenido o pertenece al conjunto A, ¿sí? Bueno, entonces si yo digo que el 1, el 2 y el 3 también es un subconjunto de A, por eso es que acá me dice que para todo subconjunto voy a tener siempre esos dos subconjuntos, el conjunto vacío y el mismo conjunto del que yo esté hablando, ¿sí? Bueno, esto ya a medida que vamos practicando nos va a ir quedando un poquito más claro, así que bueno, repasen el video con los ejercicios que vamos haciendo y cualquier cosita ya saben que pueden preguntar desde la plataforma. Bueno, pero vamos a avanzar, todavía nos queda un poco más para recorrer, ya al final vamos a ver un trabajo práctico, ¿sí? Vamos a llegar hasta un punto y de ahí ya van a trabajar sobre un trabajo práctico. Bueno, acá fíjense que ya aparece el símbolo, la notación de inclusión, es lo que les decía en un principio, ya para poder comparar entre dos conjuntos, o sea, ya no entre un conjunto y un elemento, sino entre dos conjuntos, tenemos que utilizar este símbolo de inclusión, que era más o menos lo que yo les estaba explicando recién. ¿Se acuerdan? Había escrito el conjunto A y el conjunto B, entonces yo puedo decir que B está incluido en A, ¿sí? Fíjense que de la parte donde está la apertura de este símbolo me indica cuál es el conjunto más grande, ¿sí? Como la apertura de este símbolo está apuntando hacia la A, quiere decir que A es un conjunto mayor al conjunto de B, que era el caso que yo recién les estaba planteando. Bien, aquí fíjense que como nosotros habíamos dicho que todo conjunto tiene como subconjunto al conjunto vacío y al mismo conjunto, entonces voy a decir que el conjunto vacío está incluido en A y que A también está incluido en A, ¿sí? Es lo mismo que estamos hablando acá, lo estamos expresando mediante esta simbología. Bueno, sigamos. También me dice acá que este símbolo yo lo puedo escribir al revés, o sea que podemos hablar de una propiedad conmutativa. Sí, es lo mismo poner, fíjense, B incluido en A que B incluido en A al revés. ¿Sí? Es simplemente la propiedad conmutativa. Y aquí está el error que muchas veces se comete, que les nombraba al principio, que por ahí cuando nosotros queremos indicar que un conjunto está incluido en otro, a veces podemos utilizar el símbolo de pertenencia, y recuerden que este símbolo se utiliza para comparar entre un elemento y un conjunto, ¿sí? Para comparar entre dos conjuntos ya utilizamos el símbolo de inclusión, ¿sí? Entonces esto sería un error. No puedo decir que B pertenece a, porque estamos hablando de dos conjuntos, ¿sí? Tenemos que utilizar el símbolo de inclusión. De igual forma, si yo quiero decir que el elemento A pertenece al conjunto A, tengo que utilizar este símbolo de pertenencia, ¿sí? No el de inclusión. Bueno, sigamos. Vamos a ver también que, bueno, acá está un poco lo que yo les decía recién, ¿sí? Esto también sería un error. Pero observen, acá hay un pequeño detalle, esto estaría bien. ¿Por qué? Porque este elemento yo lo estoy encerrando entre llaves, y fíjense que al encerrarlo entre llaves yo estoy hablando ya de un conjunto, ¿sí? No estoy hablando de un elemento en particular, sino de un conjunto, que en este caso coincide con un conjunto unitario, lo que se llama, porque solamente tiene un elemento, ¿sí? Pero fíjense que yo puedo utilizar esta simbología de inclusión porque estoy hablando de dos conjuntos, ¿sí? Bueno, y acá también puedo decir, así de la misma forma como yo decía que un elemento no pertenecía al conjunto, también puedo decir que un conjunto no está incluido en otro conjunto, ¿sí? Bueno,
Esto también es importante, ya que estamos hablando de subconjuntos. Podemos nosotros determinar cuántos subconjuntos tiene un conjunto en particular. ¿Sí? Acá me dice que tiene muchos subconjuntos, pero hay una formulita para determinar cuántos y esa formulita está expresada aquí. ¿Sí? Es decir que me dice que si A tiene n elementos, entonces el número de subconjuntos que va a tener ese conjunto A va a ser 2 a la n. Fíjense que ese total está incluyendo el conjunto vacío y el mismo conjunto, porque como dijimos ya antes, eso se da para todo conjunto, ¿sí? Todo conjunto tiene como subconjunto el conjunto vacío y el mismo conjunto. Vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo el conjunto A, que está formado solamente por dos elementos, qué sé yo, A y B. Quiere decir que yo voy a tener cuántos subconjuntos dentro del conjunto A. Bueno, yo digo que eso me lo va a determinar mediante esta formulita, donde n es la cantidad de elementos, o sea, 2, que es una constante, elevado a la n. Esto me quedaría 2 elevado a la 2. Y esto sería igual a 4. Quiere decir que yo tengo 4 subconjuntos como máximo dentro del conjunto A. Y veamos si esto verifica. Ya sabemos que el conjunto vacío es 1. El conjunto A es otro. Nos estaría faltando 2 más. Bueno, el otro subconjunto sería A. ¿Sí? Y el otro subconjunto sería B. Fíjense que yo lo encerré entre llaves porque estoy hablando de un conjunto. Si no estoy hablando de los elementos, sino estoy hablando de un conjunto. Y aquí ya encontré los 4 subconjuntos, ¿sí? No hay más que eso. Tengo el conjunto vacío, el conjunto A, que es lo mismo que yo diga o lo represente de esta forma. Y luego tengo estos dos, ¿sí? O sea que aquí están los 4 que yo encontré. Y así yo puedo encontrar tantos subconjuntos como elementos tenga ese conjunto utilizando esta formulita. ¿Sí? Eso también lo vamos a ver luego mediante ejercicios. No va a aparecer en el trabajo práctico que le voy a dar al final, pero va a aparecer en los siguientes. Bien, vamos a borrar por acá. Bueno, aquí está un poquito algunas de estas propiedades que ya como vimos el concepto de inclusión. Fíjense que una propiedad me dice que si C está incluido en B y B está incluido en A, quiere decir que este conjunto va a estar incluido en A. Si eso lo dejo para que ustedes lo razonen, así no les hago y no los confundo, no les hago un lío y no los confundo. Analicen estas propiedades para ver si esto si verifica, y para que ustedes lo tengan presente. Acá también la propiedad 2 me dice que si, fíjense que A está incluido en B y B está incluido en A, o sea, quiere decir que los dos son iguales, ¿sí? Para que cada uno de ellos se incluya, quiere decir que los dos son iguales. Bueno, y aquí también para todo conjunto A, el conjunto vacío está incluido en A, ¿sí? Eso también ya lo vimos. Y también podemos decir que A está incluido en A, es lo mismo, ¿sí? Porque ya definimos eso también, que son dos subconjuntos, el conjunto vacío y el mismo conjunto. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos acá. Tengo el conjunto E, está formado por estos elementos, y bueno, acá me indica algunos de los subconjuntos que puedo obtener, ¿sí? Esto ya ustedes ya lo saben, cómo obtener la cantidad total de subconjunto. Acá ya está determinado, tengo 6 elementos, entonces sería 2 a la n, que sería 2 a la 6, igual a 64 subconjuntos. Bien, me dice que en el conjunto de los números reales, los intervalos son subconjuntos de R, ¿sí? Es decir, cada uno, si tomamos la recta numérica, cada uno de los segmentos que nosotros vayamos, o los intervalos que vayamos teniendo en la recta, van a ser subconjuntos de los números reales. Un poco como para imaginarnos, digamos, que todo conjunto va a tener siempre subconjuntos. Bueno, y acá aparece el concepto de subconjunto complementario.
Eso también lo van a tener que practicar acá en el trabajo que les propongo. Y tiene que ver, lo vamos a ver mediante un ejemplo, ¿sí? Lo que nosotros vamos a utilizar sería para indicar el complemento de un conjunto. Vamos a utilizar este símbolo en particular. Lo podemos encontrar también como de esta forma o de esta forma, pero nosotros vamos a utilizar esta notación en particular, ¿sí? Así que tenganlo presente para indicar un conjunto complementario de otro. Bueno, fíjense que aquí es un juego de palabras también, que va a quedar un poquito más claro mediante un ejemplo. Me dice que el complementario siempre hace referencia a un todo. Es decir, que yo lo tengo que comparar con un todo. Luego el complementario de B es lo que le falta a B para ser todo, ¿sí? Por eso se le llama complementario o complemento. Y vamos a ver mediante un ejemplo. Fíjense, yo tengo el conjunto E formado por estos elementos, el conjunto B formado por estos dos elementos. Entonces, como me dice que el complementario son los elementos que le falta a un conjunto en particular para que represente todo, entonces fíjense que el complemento de B serían todos los elementos que me están faltando para poder completar este todo, que sería el conjunto E. Entonces acá yo tengo el 2 y el 5. Los elementos que me estarían faltando acá sería el 1, el 3, el 4 y el 6. ¿Sí? El 1, el 3, el 4 y el 6. ¿Sí? Son todos los elementos que le faltan a B para poder ser todo. Bueno, acá me dice también que el complementario de C, ¿sí? el complementario de C sería de otro conjunto sobre este todo que le llamamos, ¿sí? Lo denotamos, el complemento de C viene a ser lo que le está faltando a C para hacer todo. O sea que como yo acá tengo 1, 3, 4 y 5, le estaría faltando el 2 para que pueda hacer todo, es decir, el conjunto E. ¿Sí? Entonces acá el complemento de C es el conjunto formado por el elemento 2. ¿Sí? Recuerden acá que esto es un conjunto porque está entre llaves. Bien, esto también lo dejo para que lo revisen ustedes ya a partir de este concepto, para que analicen en función a los números reales ya representados mediante una recta. Bueno, acá un poco también, esto lo vieron creo en el primario, el diagrama de Venn, que nos va a ayudar a nosotros a tener una idea para poder clarificar los conceptos que vamos viendo hasta ahora. Se lo puede representar de esta forma y que muchas veces nos ayuda para poder entender, como digo, y cómo lo puedo desarrollar a un ejercicio que le proponga. Se pueden ayudar mediante un diagrama de Venn y así le va a quedar un poco más claro cuáles son los elementos que conforman cada conjunto. Fíjense que acá, así como está representado, estamos viendo que B, el conjunto B, está incluido en A, ¿sí? Es decir, que es un subconjunto también. Podemos decir que B es un subconjunto de A. ¿Sí? Un poco lo que me dice acá. Y aquí me está indicando también que el complemento de B es todo lo que le falta a B para hacer todo. ¿Sí? Esta región es B y su complemento, o sea, lo que le está faltando a B para hacer todo es esta región. Bueno, acá también tengo el todo, que sería E, tengo B, y el complemento de B sería todo lo que le está faltando a B para hacer un todo. Bueno, y por último vamos a ver las operaciones, que sería lo más importante también, así ustedes practican en el TP4. Las operaciones que vamos a comenzar a ver con conjuntos, tenemos la unión, la intersección y la diferencia de conjuntos. ¿Sí? Estos son por último lo que vamos a ver. Ya teniendo en cuenta el diagrama de Venn nos va a ser mucho más sencillo, como les decía recién. Fíjense que la unión de dos conjuntos o de varios conjuntos está dado por este símbolo, lo tenemos que expresar de esta forma, A unido B, y está conformado en realidad por todos los conjuntos que existen en A y que existen en B. Fíjense que aquí este es el conjunto A, que está de amarillo, este es el conjunto B, pero estos elementos ya vamos a ver con la unión que son los elementos que estarían en esta región, son los elementos que tienen en común ambos conjuntos.